Para que entiendas Docker básicamente de la forma más sencilla posible, fíjate, tenemos conceptos como imagen, contenedores, Dockerfile, ¿va? Principalmente Docker, ¿qué es? Si te quedas pensando y si visualizas la imagen, simplemente Docker es un contenedor, una cajita. Y dentro de esa cajita nosotros podemos tener pues diferentes, no sé, aplicaciones, diferentes instancias, diferentes dependencias, podemos meter todo lo que se te antoje, ¿va? Pero algo muy importante, ese contenedor nos sirve para poder nosotros obtener información más esencial y poderla compartir y no tener problemas como es que mi computadora sí funciona, etcétera. Entonces, regularmente cuando nosotros estamos trabajando en ambientes ya productivos o pues ya empresariales, regularmente tenemos diferentes versiones de la tecnología que manejes, Java, Node, Python, etcétera. Entonces, diferentes librerías tenemos y hay veces que necesitamos ocupar esas versiones. Entonces, ¿qué va a pasar con Docker? ¿Cómo nos ayuda en eso? Pues de una manera muy sencilla es obtener tu imagen, obtener tu contenedor, obtener tu cajita y sobre eso trabajar y ya tener pues una versión estable, ¿va? Eso se compone de cuatro componentes importantes, que es imagen, ¿vale? Que simplemente es un paquete inmutable y aquí vamos a contener los archivos, ya sea runtime, dependencias o la configuración base de tu imagen. Después tenemos el contenedor, que simplemente es la ejecución de tu imagen y aquí nosotros podemos iniciar, detener, eliminar los contenedores que nosotros vamos a estar obteniendo y eso lo vas a estar viendo más adelante. Dockerfile simplemente es un archivito, tal cual, un archivo donde vamos a tener nosotros nuestra configuración, nuestra propia imagen capa por capa, cómo se está construyendo. Y tenemos un registro, ¿vale? Registry simplemente es el dónde vamos a publicarlo y dónde podemos descargar imágenes ya hechas, porque nosotros ya podemos descargar imágenes ya hechas, ya sea base de datos, no sé, lenguajes de programación, etcétera, que ya tienen versiones específicas, ¿va? Y regularmente donde nosotros podemos descargarlo sin ningún problema es Docker Hub y ahí vas a encontrar un sinfín de imágenes, ¿va? Entonces, ya entendiendo esos conceptos, pues simplemente Docker es una plataforma de un contenedor que nos permite empaquetar aplicaciones, ¿va? Obteniendo lo necesario y lo que necesito para poder levantar ese proyecto. Entonces, si te quedas pensando ahora cómo funciona Docker dentro de un stack, ¿va? Algo muy importante es que nosotros tenemos diferentes tecnologías y sobre esas tecnologías nosotros empaquetamos y conectamos, ¿vale? Dentro de Docker nosotros podemos tener diversas tecnologías como Java, Spring Boot, no sé, Kubernetes, una sinfín de lenguajes, etcétera, pero obviamente obteniendo lo mejor de cada uno para que así tú tengas una versión estable, ¿vale? Entonces, la arquitectura de Docker aquí inicia algo muy interesante porque nosotros tenemos una terminal. Esa terminal se llama CLI o el CLI, donde nosotros podemos administrar nuestras imágenes, ¿va? Verlas, descargarlas, eliminarlas, etcétera, hacer lo que se te antoje. Entonces, ese es el Docker CLI. Obviamente tenemos las imágenes. Las imágenes, que es una imagen? Simplemente es tu plantilla donde tenemos toda la construcción por capas y a partir de esa imagen nosotros podemos crear diferentes contenedores, ¿va? Tu imagen va a ser como tu archivito que vas a estar tú utilizando, ¿va? Y esa imagen vas a tú tener diferentes acciones, diferentes lenguajes o diferentes configuraciones que tú puedes estar implementando dentro de una caja o separarla por cajas, etcétera. Tenemos los contenedores. Los contenedores simplemente nos van a estar permitiendo iniciar tu imagen, ¿va? Meterlo en una cajita, en tu contenedor. Y así tener tu propio entorno aislado o con la configuración estable que tú necesitas. Networks, volúmenes, conexión y persistencia. Aquí simplemente es que nosotros también podemos conectarnos con redes, ¿vale? Conectar nuestros contenedores entre sí. Y eso que nos permite tener un poquito más de control. No sé si quieres conectar con Jenkins, pues para poder desplegar una aplicación, ¿va? Entonces nos permite nosotros tener esas conexiones y tener comunicaciones entre sí, entre diferentes contenedores, para que así tengamos pues una amplia variedad. Tenemos Docker Daemon, que simplemente es la administración de recursos. ¿Esto qué viene diciendo? Aquí nosotros podemos crear, iniciar o simplemente coordinar las redes o el almacenamiento de nuestros contenedores, ¿va? Porque también ocupamos diversas cantidades de espacio. Tenemos el registry, que aquí, como te lo mencionaba, es donde se almacenan o tenemos la distribución de imágenes, donde nosotros podemos estar descargando o simplemente publicar sin ningún problema. Entonces, todos estos conceptos te lo voy a estar yo explicando más a detalle cuando hagamos la práctica. Ahorita quiero que entiendas todo lo que está englobando, porque justamente lo que estamos buscando es que entiendas varios conceptos. ¿Qué es una imagen? ¿Qué es un contenedor?
qué es un registry, qué es un daemon, qué es un CLI, qué es network, etcétera, ¿va? Y sobre eso tenemos un flujo. Ese flujo que nosotros estamos viendo o analizando, tenemos lo siguiente. En resumen, tenemos el código, no sé, en tu proyectito, ¿va? Entonces, lo que ya tenemos después es crear una construcción con un Dockerfile. Aquí nosotros escribimos instrucciones, tu imagen base, archivos que vamos a copiar, dependencias, puertos, comandos, etcétera, para que nuestro proyecto pueda iniciar y pueda ejecutarse sin ningún problema. Armamos nuestra imagen, ¿vale? Nuestro Dockerfile. Entonces la imagen base se refiere a que nosotros pues vamos a estar utilizando, no sé, versiones de Java, versiones de Python, que vamos a buscarlas en Docker Hub o podemos armar nuestra propia versión sin ningún problema y nosotros vamos a mandarlo a llamar y sobre eso vamos a configurarla sobre nuestras necesidades en el Dockerfile, ¿va? Tenemos el Docker que nos va a estar permitiendo aquí, el Docker Build, construir o simplemente ya empezar a construir nuestro proyecto, ¿vale? Lo que estamos haciendo es interpretar nuestro Dockerfile y poderlo compilar. Y así nosotros vamos a poder reproducir nuestra pequeña imagen ya completa, ¿va? Y sobre eso vamos a tener nuestra imagen ya funcionando, ¿vale? Que vendría siendo, pues, simplemente para nuestro artefacto. ¿Qué quiere decir eso? Que ya va a ser todo nuestro proyecto. Y aquí ya nosotros podemos almacenar, etiquetar, compartirlo en diferentes veces, ¿va? Después de esto tenemos el Docker Run, que el Docker Run ya aquí entra, pues, que ya puedes crear tu contenedor, ¿va? Que ya tú puedes utilizarlo conforme la configuración que le dices en el Dockerfile, en los puertos, en almacenamiento, qué tipo de red, etcétera, ¿va? Entonces sobre ese proceso nosotros vamos a estar trabajando. Nuestro código, creamos nuestro Dockerfile, nuestra compilación, creamos nuestra imagen ya terminada y empezamos a ejecutarlo para que nos genere los contenedores, ¿va? Tenemos pues una terminal muy simulada que son comandos que nos vamos a estar viendo nosotros para que pues obviamente entendamos un poquito el concepto, ¿va? Tenemos Docker PS, que simplemente vamos a estar viendo los contenedores o simplemente los puertos, las imágenes que utilizamos, el nombre y el ID del contenedor, ¿va? Que aquí se está visualizando. Ahora, regularmente también nosotros podemos ver con variedad, por ejemplo, vamos a detener, mira, visualizamos el Docker, ¿vale? Tenemos el ID tal, el nombre mi app. Pero si yo quiero parar ese contenedor, simplemente basta con colocar Docker stop y el nombre de tu contenedor. Y si finaliza tu Docker, se queda pues apagado, ¿va? Aquí nuevamente estamos verificando el network, la creación de los networks. Pero nuevamente estoy preguntándote aquí que todos esos comandos que tú tienes vas a estarlo viendo más a detalle, ¿va? Entonces no te estés mortificando. Aquí podemos ver las imágenes, todas las imágenes que tenemos, Docker Image, que tenemos mi app, el tag, la imagen ID y el tamaño, ¿va? Entonces, sobre eso nosotros podemos estar entendiendo todos esos comandos. Y aquí algo muy importante. Un contenedor luego lo confunden con una máquina virtual, pero no es una máquina virtual, ¿vale? Entonces aquí podemos ver las diferencias que tenemos nosotros sobre las máquinas virtuales y los contenedores, ¿va? Entonces, obviamente aquí entra mucho el hardware, el sistema operativo, que el kernel, etcétera. Aquí en los contenedores solamente obtenemos lo esencial para poder ejecutar un programa, mientras que en la máquina virtual ocupamos memoria, ocupamos un sistema operativo más completo, pues obviamente es más espacio. Entonces, es lo que nosotros estamos aquí obteniendo con Docker. Ejecutar un proceso aislado usando el kernel del host. ¿Qué quiere decir eso? Usamos solamente el kernel que pueda funcionar, no todo y aparte el kernel, que es lo que hace la máquina virtual, ¿va? ¿Y eso qué causa? Pues que el contenedor es más ligero, más rápido, etcétera, que una máquina virtual. Si te estás dando cuenta, tenemos procesos, aplicaciones que es más ligero, el sistema operativo. En una máquina virtual es completo el sistema operativo, pero en el contenedor no, solamente obtenemos el kernel y trabajamos sobre eso. Entonces ahí lo tenemos. Un Dockerfile, fíjate, regularmente el Dockerfile, vamos a nosotros a hacer un ejemplo con Springboot, ¿va? Nosotros tenemos el from, que el from define la imagen base. Aquí estamos trabajando con un JDK 21, el JRE, ¿va? Entonces definimos la base, vamos a utilizar Java y buscamos que esa versión de Java sea capaz de ejecutar aplicaciones de tipo jar o bueno, empaquetados de tipo jar. Después tenemos el work dir, que aquí estamos definiendo pues obviamente
el directorio de trabajo. Aquí simplemente vamos a indicarle las instrucciones, la ubicación actual, etcétera. ¿Va? Después tenemos el copy, el target. Aquí simplemente es lo que nosotros generamos para iniciar la aplicación. Si te das cuenta, como trabajamos con Java, tenemos una carpeta target donde obviamente esa no la subimos, no la utilizamos, pero ahí guardamos aplicaciones tipo jar o cuando tú las copias ahí se muestran. Entonces aquí simplemente es hacia el sistema de archivos. ¿Va? ¿Qué estamos buscando aquí? Que simplemente ahí lo pueda guardar, ahí lo pueda obtener. ¿Va? Entonces simplemente es eso. Tenemos el expons, que aquí estamos indicando el puerto de la aplicación, qué va a escuchar, ¿vale? Dónde se va a conectar, etcétera. Entonces tenemos entry point, que simplemente define el comando principal. ¿Qué quiere decir eso? Pues cuando inicie mi contenedor, quiero que arranques o que ejecutes estos comandos al inicio, punto y final. Es algo muy sencillo, sí, pero vamos a verlo más a detalle y mejor explicado para que así tú entiendas completamente todo lo que funciona con Docker, ¿va? Como te lo mencionaba, aquí tenemos otros puertos, contenedores, etcétera. Y aquí simplemente es, tengo mi PC, en qué puerto lo quiero conectar, qué volumen voy a indicarle, qué herramientas voy a conectarle, etcétera. Entonces, quiero que entiendas algo muy sencillo. Nosotros tenemos una PC, no sé, con el puerto 80. Y tenemos un contenedor llamado app con el puerto 80. ¿Va? Entonces, como es localhost, indicamos que va a estar dentro del puerto 80. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos utilizar obviamente los puertos que tenemos, pero de una forma en la que nosotros podemos ejecutar nuestra aplicación mediante el puerto. Si te das cuenta, aquí en la parte inferior tenemos docker run, guión, y le indicamos los puertos de la PC, tanto como el contenedor, iniciamos la aplicación. ¿Vale? ¿Qué pasa si nosotros borramos un contenedor? Pues simplemente se elimina el contenedor. Aquí estamos simulando que sé qué pasa. Y pues el volumen pues se queda. Puede servir para reemplazo para otros contenedores, se elimina, etc. Tenemos puertos, como te lo mencionaba en la parte superior, para poder conectarlos. Networks, que permite varios contenedores se comunican a la vez. Y los volúmenes, que es la almacenación de datos. ¿Va? Y el Docker Compose. El Docker Compose pues simplemente nos va a servir para levantar nuestros contenedores en una sola aplicación. ¿Qué quiere decir eso? Que tu contenedor puede estar iniciando en ciertas aplicaciones y obviamente aquí definimos puertos, servicios, variables, etcétera, ¿va? Si te das cuenta, aquí ya está un poquito más completo nuestro Docker, que tenemos el servicio, el tipo de API, el tipo de puerto, el nombre de la base de datos, no lo sé, dónde se va a estar conectando la base de datos. Vamos a obtener una imagen de Postgres, aquí estamos obteniendo una imagen de Postgres y le estamos indicando pues cómo va a acceder, el volumen, etcétera, ¿va? Entonces aquí, si te das cuenta, tenemos API. Nosotros utilizamos la del término API porque sobre eso vamos a construir nuestro Dockerfile, ¿va? El DB hace referencia a la base de datos de una imagen, pues ya sea que tú tengas o que exista. De igual forma la persistencia, etc. El Red Compose que tenemos en la parte inferior, aquí simplemente es donde nosotros vamos a apuntar nuestros hostname, nuestras bases de datos, etc. ¿Va? Entonces, si nosotros simulamos el proceso, simplemente lo que vamos a estar haciendo nosotros es crear nuestro puerto, nuestra imagen, conectarla en cierto puerto y obviamente también indicarle qué imagen vamos a estar utilizando y qué tipo de volúmenes, dónde vamos a estarlos almacenando, etc. Te digo que ese es un archivo muy sencillo, tenemos más archivos más complejos, pero te voy a estar explicando más a detalle. ¿Qué te recomiendo que aprendas después de esto? Pues que repases los conceptos de imagen, contenedor y registry. Que entiendas cómo funciona el click, que son los comandos que te voy a estar enseñando en los siguientes videos, cómo vamos a construir un Dockerfile, cómo vamos a utilizar los puertos, cómo vamos a utilizar los volúmenes y cómo vamos a levantar esos servicios, ¿va? Algo muy importante es que nosotros tenemos que entender que este Docker se utiliza mucho en entornos de DevOps o para poder desplegar de forma automática diferentes servicios, pero vamos a estarlo viendo, no te estés preocupando, ¿va? Entonces espero que te haya gustado y vamos con el siguiente video, que es, en pocas palabras, cómo vas a aprender a manejar Docker.